invasora, mientras que de modo opuesto argumenta que la comunicación de la cultura fomenta la concientización, ya que no es posible aprender si los saberes están en contradicción con las experiencias personales, ¿cierto? Paulo Freire afirma que el educador que no conoce el mundo del campesino no puede establecer un vínculo pedagógico con él, ni mucho menos tratar de cambiar su actitud, ¿cierto? También enarbola su experiencia educativa en principios que fomentan la práctica de la libertad, prácticas que se alejan de un simple apoyo técnico y pone en el esfuerzo el intentar descifrarse a sí mismo y a los demás. Y hay algo que, pues, como que me llamó mucho la atención eh, sobre la educación popular de Paulo Freire, y es que él afirma que entiende que enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las posibilidades para su producción o construcción, lo que supone contextualizar la enseñanza plenamente, no solo mediante las dinámicas en el aula, sino trasladando al alumno al medio que lo rodea. Bueno, ya puede continuar otro compañero. Muchas gracias, Gloria. ¿Alguien más se anima a dar continuidad o reflexionar sobre lo que nos acaba de compartir Gloria? Mientras se van animando, mm, cuando uno escucha hablar, porque a Paulo Freire alcanzó a grabársele en muchas. Hola, profe. Permítame en un momentico. Que a Paulo Freire se le alcanzó a grabar en muchos de sus, digamos, postulados de esas propuestas que él tenía. Las grabaciones que se tienen de él, es encantador poderlas ver. Yo creo que es una riqueza enorme poder escucharlo. Y cuando uno escucha hablar a Paulo Freire, a veces parece como si uno estuviera en misa. Y uno dice, parece como un cura, de esos que hablan bonito, que dicen homilías bonitas, o un pastor evangélico, que hablan como desde el corazón, desde la reflexión. No sé si me haga entender. No de esos que regañan, que dicen malditos pecadores, sino esos como que hablan desde el amor, desde el cariño, muy carismático. Pues cuando yo empecé a hacer la formación en la Escuela de Educación Popular de la Universidad Distrital en Bogotá, a mí me llamaba mucho la atención eso. Y yo decía, ese señor tan bonito, como habla, desde el amor y ese conocimiento que tiene, e indagando, digamos, políticamente, qué era lo que estaba pasando en Brasil en ese momento. En Brasil se dio algo muy importante en esa década 60 y 70, que fue lo denominado como la teología de la liberación. Sobrino, un autor que, pues, a quien le apasiona este tema puede leerlo, empezaba a plantear que la iglesia, o sea, la iglesia católica se estaba alejando de esos mandatos que había dejado ese gran profeta que fue Jesucristo, ese Hijo de Dios que vino al mundo a entregar su vida, que se estaban alejando completamente del mandato que había dejado, que era trabajar por los pobres y trabajar por la conquista de mundos menos desiguales, más equitativos. Era un panorama como entender a esos curas rebeldes, ¿no? Esos curas rebeldes que van más allá de dar la hostia, que van más allá de dar homilías regañando a la gente,
Y eso empieza a crecer en un grupo, digamos, muy fuerte de la iglesia, particularmente seminaristas, sacerdotes, que empiezan a plantearse y, y lo empiezan a denominar teología es el estudio de Dios, es teología de la liberación. Tenemos que ir más allá de estar con una iglesia ensimismada en los rituales y tenemos que salir a trabajar al terreno. Entonces, claro, yo veía, yo decía, muy seguramente Pablo Freire estuvo bueno, fue, o si no fue sacerdote, estuvo en ese camino hacia el sacerdocio, impregnado de esa teología de la liberación. Y miren acá lo importante. En Colombia también se empezó a gestar esa teología de la liberación. El auditorio que el Camilo Torres, el gran auditorio de la Universidad de Antioquia, se llama Auditorio Camilo Torres. Cuando uno entra al Camilo Torres, hay un personaje ahí dibujado como con una pistola, con una cosa, como un arma. Ese es Camilo Torres y fue un cura guerrillero. Y ese cura guerrillero fue también permeado por esa ideología de la teología de la liberación. La historia de Camilo Torres, él fue sociólogo, además de una familia muy prestante, una familia muy adinerada de Bogotá. Él decidió meterse al seminario y él en el seminario empezó a ver que, hombre, que la iglesia estaba muy alejada de la realidad de la gente. Y él como seminarista se volaba. Él se volaba para trabajar con las personas de barrios populares que estaban en una situación de desigualdad y de inequidad terrible. Y él se volaba a trabajar y a hacer procesos sociales con ellos. Eso le trajo muchas dificultades siendo cura. Además, decidió estudiar sociología en la Universidad Nacional de Colombia y eso le trajo tantos problemas que él finalmente decidió abandonar la sotana. Salió de ser cura y se metió al ELN. El ELN, en esos momentos, pues, que estaba surgiendo en la década de los 60, en ese movimiento de surgimiento, muchos de esos curas, el cura Pérez, por ejemplo, que también estaban permeados por esa teología de la liberación, también dicen, no, tenemos que tomar las armas. La forma de defender esto es lo que estamos pensando y en su momento, pues, pensaron contextualizados, tenemos que hacerlo. Dentro de la historia, pues, de la biografía que se le hace a Camilo Torres, resulta que al llegar allí a ese grupo armado, para poder obtener un arma, para poder estar ahí y tener una pistola o un arma, tenían que ganarla, tenían que conquistarla en el terreno de batalla o allá en la confrontación bélica. Entonces, Camilo Torres, según la biografía pues, que se le hizo, él nunca alcanzó a empuñar un arma, porque en el primer enfrentamiento que tuvieron con el ejército, en el primer enfrentamiento que tuvieron con el ejército, un guerrillero murió, fue asesinado y Camilo Torres fue a tomar ese fusil, porque era la única forma como podían obtener el fusil o la pistola o las armas. Y cuenta entonces la biografía que cuando Camilo Torres se acercó a coger el fusil, ahí fue donde lo mataron. Él nunca alcanzó a empuñar un fusil, según pues la biografía, pero él sí tomó la decisión de tomar las armas. Pero entonces, lo que yo quiero plantear es, miren cómo en Brasil, en Bolivia, con esa migración que tuvo Paulo Freire y en muchos lugares del mundo, iba creciendo esa posibilidad de entender esa teología de la liberación. Entonces, la teología de la liberación plantea, nadie libera a nadie. Todos nos liberamos juntos y juntos tenemos que trabajar por la superación de esas desigualdades y de esas inequidades. Entonces, mire que hay unas teorías, unos postulados que empiezan a permear el contexto colombiano. Entonces, tenemos un cura que decide irse a la guerrilla, Paulo Freire que siendo de eso, digamos, del campo de
del sacerdocio, del campo de la religión, empieza a plantear, no, es que nosotros tenemos que plantearnos desde la teología de la liberación, y en Brasil es muy fuerte el movimiento de la teología de la liberación. Miren lo importante que es comprender eso de la historia, porque por ejemplo, cuando, cuando se nombró a Bergoglio, el actual papa, el Papa Francisco, que por nombre lleva a Bergoglio, pues resulta que dentro de los que estaban posibles a ser elegidos como papas estaban europeos, habían papas europeos, pero también habían papas que estaban, papas no, curas o yo no sé cómo será esa jerarquía, pero que iban a ser nombrados papas, habían latinoamericanos y europeos, y le tocaba pues ya a los latinoamericanos. Y había un obispo, un arzobispo o uno de esos, los cardenales, muy bien, Gloria, muchas gracias. Y había un cardenal brasileño que además había militado dentro de la teología de la liberación, la superación de las desigualdades, la superación de las inequidades, ese Jesucristo mucho más RBD, mucho más rebelde en contra de esas desigualdades, y era uno de los que posiblemente iba a ser el Papa. Y por eso, no sé si ustedes recuerdan que fue mucho el tiempo de espera mientras se escogía ese Papa por las discusiones, mientras hubo el humo blanco, había muchas de las discusiones, y resulta que Bergoglio, en la década del 60 y 70, no sé si ustedes han visto la historia en Netflix de los dos papas, que es además muy interesante, a los que puedan tener acceso a ese Netflix, es muy interesante ver esa película que hicieron los dos papas, y es entender que dentro de los jesuitas, por ejemplo, uno de los jesuitas más fuertes que nosotros tenemos en el país en la actualidad es el padre Francisco de Ruc. El padre que ha trabajado pues en la Comisión de la Memoria, en la Comisión de la Verdad actualmente, ha trabajado muy, muy fuertemente en el país, es jesuita, y esos jesuitas tienen otros enfoques, otros encuadres del trabajo por las gentes, por las comunidades vulneradas y vulnerables. Entonces, resulta que ese grupo de jesuitas, del cual también Bergoglio era miembro, cuenta la historia que él denunció públicamente a jesuitas que estaban militando dentro de la teología de la liberación, o sea, que se estaban planteando otra posibilidad de entender a Dios desde esa relación con los pobres. Y cuenta pues, además la película lo deja en evidencia, a esos sacerdotes los asesinaron, y por eso un poco se plantea que pues, Francisco es muy... como un poco más del pueblo, de la gente, pero también hay una historia y un pasado ahí que pesa mucho, y que fue un gran obstáculo para esa teología de la liberación que se empieza a plantear para Latinoamérica. Entonces, claro, teología de la liberación que empieza a surgir, y que el centro, muchachos, es ¿cómo hacemos para superar esas desigualdades? O sea, este mundo no puede ser tan desigual, tan inequitativo, y desde ahí, desde cualquiera de las corrientes teóricas, nos tenemos que plantear. Y por eso la educación popular tiene tanto, digamos, esa corriente, esa teología de la liberación, que empieza a permear cada uno de estos espacios. Llega entonces a Colombia, miren que también llegó en el caso de Camilo Torres, se empieza a plantear teología de la liberación, pero a su vez hay una difusión enorme de esa nueva corriente de la educación popular. Y el foco de la educación popular es, como lo decía muy bien Gloria, que el sujeto, más allá de tener un conocimiento, que la A con la S es as, que la M con la A es ma, y que la M con la A es ma, entonces dice mamá. La alfabetización tradicional nos plantea eso. Entonces, Paulo Freire y toda su corriente, insisto, permeada por todo esto que se está planteando, que nos empieza a decir, la alfabetización debe partir del conocimiento de la realidad.
Hay personas que estando en las favelas, en las favelas se entendía porque para Brasil los barrios que nosotros tenemos periféricos, las comunas, en Brasil se le denominan favelas. Entonces decía, la gente acá ha sobrevivido. Hay personas de 40, 45 años que han sobrevivido sin saber leer, pero han sobrevivido y tienen una interpretación de esas realidades, y a partir de ahí Paulo Freire se crea un método de alfabetización, y ese método de alfabetización es cómo hacemos que estas personas puedan tener unos conocimientos, pero siempre haciéndoles pregunta y crítica a esa realidad que viven, que entiendan por qué son pobres, que entiendan que son pobres no porque Dios los mandó a ser pobres. Miren ustedes ahí como siempre está relacionada esa teología de la liberación. O sea, es que Dios no mandó a nadie a sufrir al mundo. O sea, Dios no dijo, ustedes van a ser los pobres y como son pobres van a ser los mis favoritos. No, o sea, Jesucristo lo que vino a decir fue por qué hay estas desigualdades, por qué estas inequidades, y a partir de ahí ese método de alfabetización es leamos el contexto. ¿Por qué hay pobreza? ¿Quiénes son los que tienen esos controles? Entonces se hacía ese tipo de lectura de la realidad. Cuando empezamos este curso, yo arranqué con la ruta como con una línea de tiempo. Y eso hace parte de esa nueva alfabetización que plantea Paulo Freire. La gente tiene que entender la realidad. La gente tiene que dejar de pensar que la pobreza es un designio divino. Lo mismo que se pensó en un momento que la enfermedad era un designio divino. Es que yo me enfermo, yo me enfermo porque es que mi Dios me mandó este padecimiento para purgar penas. No, la gente no se enferma por designio divino. ¿Por qué? La gente se enferma es por las desigualdades que hay. Se enferma más la gente pobre, se muere más la gente pobre. Para la muestra lo que ha pasado con el COVID. La mayor proporción de personas que han muerto en el COVID en el mundo son personas pobres. ¿Por qué? Porque tienen todos esos, el curso que ustedes ven de salud pública, hay toda una serie de determinantes sociales que hacen que un sujeto se enferme más que otro o que muera más que otro. Entonces, a partir de ahí es que Pablo Freire dice, no, es que a la gente hay que explicarle esa realidad que están viviendo. Y se crea entonces el método de alfabetización, que es un método donde a partir de imágenes de la realidad, la gente empieza a hacer asociación. Entonces, y que además ese método de alfabetización de Paulo Freire fue cooptado por grandes multinacionales que enseñan inglés. Yo no sé si alguno de ustedes conoce un aplicativo que se llama Rosetta. Además está en internet, son cursos rápidos de inglés, de mandarín, de todos los idiomas del mundo, y es una metodología inmersiva. La inmersión es, usted quiere aprender a nadar, métase al agua y empiece a chapalear y ahí aprende. Ese método de inmersión entonces es la asociación de imágenes con frases que me permitan entender una realidad. Entonces, hay métodos tradicionales del inglés donde te enseñan la gramática, donde te enseñan los verbos, donde tienes que aprenderte unas reglas. Y el método de Rosetta Stone lo que hace es con todos los idiomas del mundo, a partir de imágenes que te permitan asociar y hacer un análisis de la realidad. Ese fue el método que se creó Paulo Freire para la alfabetización. Y él planteaba, la gente tiene que entender su realidad más allá de tener un conocimiento, más allá de tener competencias. La gente lo que tiene que hacer es conocer su realidad, interpretarla y poder decir y tomar una decisión autónoma frente a lo que se quiere plantear. Y miren qué fue lo que hizo Héctor Abad. Insisto, son corrientes teóricas, filosóficas que empezaron a emerger en Latinoamérica, pero que no fueron así como unas escuelas estáticas donde la gente se fue a formar, sino que mire que lo que nos planteaba Gloria, ese tránsito que tuvo Paulo Freire, permitió que ese conocimiento llegara también a muchos lugares. Y también el maestro Héctor Abad, ya de por sí, con esas otras formaciones filosóficas, desde esa nueva teología de la liberación. Recuerden que el maestro Héctor Abad tuvo muchísimas dificultades. em, con la iglesia.
siendo además su esposa adoptada por un arzobispo en Medellín, pero tenía muchas dificultades con la iglesia, porque entonces, claro, esa iglesia ortodoxa, esa iglesia conservadora, empezaba a plantear todos esos curas que piensan en la teología de la liberación, que piensan, son unos marxistas. Claro, había teorías que venían fundamentándose en el mundo, la teoría política desde Carlos Marx, entender el socialismo, entender el comunismo desde esos, digamos, términos que la vez pasada nosotros los veíamos. Entonces la iglesia veía en esos curas, en esos seminaristas, en esas monjas, en esos grupos religiosos, lo que veía era comunistas, marxistas, que eran malos y se les había metido el demonio, porque la teoría imperante era, no es que la gente es pobre porque mi Diosito les mandó ese castigo. Les vienen estos a decir, no, eso no es ningún castigo, eso hace parte de unas relaciones de poder que están haciendo que la gente esté en esas condiciones de pobreza. Entonces, miren ese marco tan importante. ¿Alguien más vio así algo que le llamó la atención en esos videos? Por ejemplo, en los planteamientos de Lola Sendales. Se durmieron. Diego, adelante. Buenos días, profe, buenos días, compañeros. Profe, pues de acuerdo al video de la docente Lola, una frase que me parece pues muy impactante es con la cual inician pues como la entrevista, donde dice la educación de los pobres es una pobre educación. Yo creo que de ahí parte el por qué el doctor Héctor Abad visitaba todas digamos, los lugares más apartados de la ciudad, donde sabía que allá había o podía encontrar una pobre educación, ¿cierto? Eh, y nos lleva a darnos cuenta de que la educación popular tiene unos focos mucho más de educar, es de transformar, ¿cierto? Y de llevar a las comunidades eh, a transformar, a una transformación correcta, ¿cierto? ¿Desde qué base? Desde la educación, ¿cierto? Eh, También cuando escuchaba a la docente Lola, empecé como a retroalimentar de por qué el doctor Héctor Abad, después de tener una carrera académica, después de ser un docente reconocido, ¿cierto? Un salubrista innato, decide entrar a la política. Y es donde encuentro que la educación popular utiliza el hecho político para construir y transformar la sociedad, ¿cierto? O transformar lo social. Entonces también cuando empezó la doctora Lola a hablar sobre esas bases, sobre esas características, encontré el porqué el doctor Héctor también decide ser política, decide ir al fondo o mejor dicho, encontrar el camino correcto para ejercer la educación popular. Y las transformaciones que se hacen en los barrios, o que se hicieron no solo en los barrios populares, sino en la ciudad de Medellín y en los municipios aledaños, de cuenta de esa educación popular eh, enmarcada por el doctor Héctor Abad. Empezando por la pasteurización de la leche, empezando por el acueducto, empezando por el lavado de manos, por las jornadas de vacunación, ¿cierto? Hacen de que uno encuentre la coherencia de por qué el doctor Héctor Abad empieza a tener estos enfoques y empieza a ver la educación popular como ese camino, como ese salvavidas para mejorar las condiciones de salud regionales y mejorar incluso el sistema de atención. Y también me trae como, viendo este video, también pensaba, si el doctor Héctor Abad estuviera en estos momentos actuales, ¿cuál sería el comportamiento de él? ¿Cierto? ¿Qué estaría haciendo? Si él, así, pues para mí, en lo poco que he conocido al doctor Héctor Abad, siempre ha sido una mente, por ahí yo digo que 20 años adelante, ¿cierto? Entonces me imaginaba como ese proceder de él sin ocurrir una pandemia, mira toda la visión que tenía. ¿Ustedes se imaginan, y es una pregunta para los compañeros o como para llevarlos a
qué pueden pensar de que el doctor Torabá estuviera haciendo en estos momentos. ¿Cómo estaría transformando este país por medio de la educación popular, por medio de la transformación social, por medio de los hábitos, de algo que él ya nos había enseñado, es lo que traemos en contexto ahora y es lo que nos ha ayudado de una u otra manera a mitigar el impacto, digamos a mitigarlo no, porque realmente ha sido un impacto muy grande a nivel nacional y a nivel mundial, pero yo pienso que pudo haber tenido un dominio diferente, pues de acuerdo a todo eso que nos ha enseñado y lo que la docente Lola nos exponía acá. Eh, me llamaba mucho también la atención sobre el núcleo central de la educación popular, que siempre ha sido pues como la ética, la política, eh, había otro término que no recuerdo, algo emancipatorio creo, ¿cierto? Como la emancipación de algo, pero no recuerdo qué era. Sí, la Pero emancipación, que es la emancipación, simplemente esa libertad que me permite a mí, o sea, no podemos seguir obedeciendo a esas estructuras del consumo, a esas estructuras institucionales, a esas del poder, de la violencia. Entonces, ¿cómo el sujeto se puede liberar? La emancipación es la libertad que pueda tener el sujeto. exacto. Muchas gracias, profe. Y también me llama mucho la atención, perdón. En estos momentos hablamos mucho de inclusión y ella nos decía que la verdadera inclusión al otro es proyectarlo a que haga algo diferente, ¿cierto? ¿Enmarcado en qué? En una educación popular, en una educación ética, ¿cierto? En un urbanismo. Entonces, profe, no, esa era como mi parte como para cerrar. No sé si de pronto alguno de los compañeros quiere aportar algo. Muchas gracias, profe. O tú, muchas gracias. No, Diego, a ti muchas gracias. Yo creo que mm, o sea, esto es a lo que ustedes se metieron a estudiar. Esta es la salud pública. Esto no es otra cosa más que la salud pública. Y es trabajar desde esa educación popular. Cuando decías, ¿qué estaría haciendo el maestro Héctor Abad ahora, con esa visión que él tenía de 20 años? Cada vez que uno lee a Héctor Abad, uno dice, parece que estuviera vivo hablando de la realidad del país ahora. ¿Y sabe qué es lo bonito? Que de su enseñanza hay muchos pequeños Héctor Abad que intentamos hacer cada una de esas cosas con las que él soñó. No tenemos que revivir muertos porque tenemos que ser conscientes que a él lo asesinaron, no murió su legado, no murió su pensamiento y ahora quienes estamos vivos somos nosotros. Desde todas las cosas, la educación popular, no solamente para ir a trabajar con otros, sino esa educación popular que me permita a mí trabajar. Mire que nosotros todavía en la universidad, en las escuelas, somos así supremamente de esa educación tradicional y transaccional. ¿Qué me van a decir? Y le copiamos más a los profes que son más cuchillas. Por ejemplo, estas materias así que son de relleno, la ética, proyecto de vida, seminario de doctorado, todas estas que son de relleno, digamos, no les ponemos ese ímpetu y ese amor, o bueno, no tanto amor, sino esa disciplina porque somos todavía muy de esa educación tradicional. Yo hago para que me den una nota. Pero en serio, usted se está soñando esto, usted vibra con eso que está viendo, que es lo que a mí me gusta de esta asignatura. Siempre que arranco la materia, la preocupación de los estudiantes es, profe, y las notas, profe, y cómo nos va a evaluar. Yo les digo, muchachos, disfrutes en esto. A uno escuchar a Lola Sendales decirle a uno, porque es que esas cosas son para uno mismo. Una cosa es el ejercicio que uno hace como educador popular en el trabajo, pero otra es cuando usted se educa a usted mismo, porque es que la educación popular tiene que partir de esa educación a uno mismo, de ser reflexivo frente al nivel de consumo que está teniendo, qué estoy consumiendo, soy responsable en ese consumo, soy responsable en el cuidado del otro. Miren, todas esas, estoy siendo político, entendiendo la política como algo tan universal, no solamente como el voto solamente, estoy ejerciendo mis derechos y mis obligaciones políticas. Entonces, mire que esto es una cosa muy bonita porque
es empezar a plantear, listo, el papel, muchacho, lo aguanta todo. El papel lo aguanta todo. Y hay infinidad de textos que te hablan de la educación popular, pero me quedé muy feliz escuchando a Gloria y a Diego, porque cuando uno arranca a hablar de eso, uno como que se emociona, porque eso es lo que empieza a mover esa fibra de la educación popular. ¿De qué sirve ser tan ducho en hacer análisis estadísticos si esa estadística no te mueve la fibra? Si no te mueve la fibra, no deja de ser un número vacío. Y eso parte de esa educación de lo humano. Cuando el maestro Héctor Abad preguntaba en sus clases, él preguntaba era para eso, conecten con la emoción. Y hay una cosa acá que es muy importante, no sé los que acá tengan hijos, yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos y bueno, y el trabajo que yo hago es con niños, pero lo que yo he logrado entender es que cuando el conocimiento es antecedido por la emoción, hay mayor comprensión. Lo repito, cuando el conocimiento de un tema, de un texto, hagan de cuenta que se tienen que aprender unas fórmulas para aplicar un análisis estadístico. Cuando ese conocimiento de esa fórmula es antecedido por emociones, es decir, ustedes conectan más con la emoción que con la fórmula, la comprensión es mayor, es mucho mayor. Esto es una técnica de estudio que ustedes pueden tener. ¿A usted qué le genera placer? Placer entendido como esa reacción que tiene el cerebro. Yo a veces les decía a los estudiantes, usted darle un abrazo a su mamá le genera placer. Antes de arrancar a estudiar, pídale a su mamá un abrazo. A usted le gusta que mi novia me haga cosquillas o mi novio. O usted mismo me puede hacer, para eso nos dieron manos, usted mismo me puede generar placer. Ah, no, es que antes de estudiar voy a hacer algo que me guste y me genere placer. Pues arranque a hacerlo. Conecten con la emoción para que ese conocimiento pueda ser comprendido. Entonces, mal hacen cuando se ponen a estudiar por la noche, quitándole el placer al cuerpo de dormir, castigando al cuerpo, intentando aprenderse o hacer un trabajo. No pasa por la comprensión, pasa por una acción que simplemente se vuelve una reacción a una nota que me van a plantear. Si ustedes no viven lo que están conociendo, ese mundo que tienen, ese privilegio de gozar de este derecho de la educación, el conocimiento va a ser en vano. El conocimiento va a ser en vano. Entonces, ahí es donde la educación popular viene de la mano con eso que planteaba Héctor Abad, que era la felicidad. ¿Cómo hacemos? La felicidad es posible. Si usted quiere que su hijo sea buen hijo, hágalo feliz. Si se quiere que sea mejor hijo, hágalo más feliz. Si ustedes quieren ser buenos estudiantes, muchachos, sean felices o estén felices, propicien la felicidad. Y la felicidad que da la cercanía con el otro, el servicio al otro. Para Héctor Abad, la mayor de las felicidades era el servicio al otro. Y además eso está estudiado. Se ha hecho electroencefalogramas a personas que tienen actos de generosidad con otros, que tienen esa compasión con los otros y se activan todas las partes del cerebro encargadas de transmitir conocimientos y un montón de cosas maravillosas que se dan en nuestro cerebro. La máxima de nuestras aspiraciones tendrá que ser servir. En la educación se está para eso. Y miren que el mundo pareciera ir en contracorriente de esto que estamos planteando. Vamos casi que en contracorriente. Anteriormente, yo no sé si a ustedes les tocó, ustedes son muy jóvenes, pero a mí me tocó profesores que amaban ser profesores. Les encantaba ser profesores y se prepararon toda su vida para ser profesores. A día de hoy tenemos excelentes profesionales que cogen la docencia como un escampadero. Entonces, tenemos excelentes ingenieros, excelentes. No se les quita, ni se les quita ni se le abona más. Excelentes ingenieros, pero que no encontraron clase como ingenieros, que no encontraron trabajo como ingenieros y cayeron en una universidad o en un bachillerato a enseñar matemáticas.
Primero, no son felices porque están frustrados, nunca soñaron con ser profesores. Y por eso ustedes todos los días se tienen que preguntar, ¿esto es lo que yo quiero hacer? Si tuviéramos médicos más felices con esa decisión que tomaron de servir a otros, nos mirarían a los ojos al menos cuando nos atienden. Si ustedes, eso es un pensamiento que tienen que hacer internamente todos los días. Esto es lo que yo quiero hacer, porque si ustedes están en el lugar en el que no quieren estar, nunca van a alcanzar esas sensaciones de felicidad que les permita estar bien con el mundo, con los otros, con ustedes mismos. No hay nada más horrible que uno estar obligado por la sociedad, por la familia, por mi terquedad. No. Eso hace parte de esa educación popular. Lea su realidad. Evidentemente hay niveles de corrupción terribles, pero antes de llegar a esas macroesferas de esa corrupción, haga una lectura de eso, de lo interno. Y esa es la educación popular, la invitación a una lectura contextual. ¿Qué está pasando? ¿Qué puedo hacer para transformarlo? Y siempre, siempre va a llegar a ese punto de caída que es ayude a otros. Entonces está Paulo Freire escribió Pedagogía del Oprimido, donde empieza a plantear, venga, es que nosotros tenemos que reconocer que hay unos sistemas económicos que son además opresores y que nos mantienen oprimidos. ¿Cómo hacemos para emanciparnos y para liberarnos? Solamente a través del trabajo con otros. Nadie se va a poder liberar solo, nadie. Tenemos que trabajar con los otros. Y lo importante para Colombia, el día que como colombianos entendamos que nuestra miseria, nuestras condiciones de pobreza son buscadas por un exterior, por unos exteriores, por unos externos, pues como colombianos tendremos que unirnos y ahí vamos a ser mucho más fuertes. Yo en estos momentos por acá en España, ayer nada más me sentaba a hablar con unos compañeros y yo decía, es que es injusto, es antiético, es antimoral que estos lujos en los cuales vive esta gente puedan ser, se los puedan permitir por la opresión que hacen a nuestros pueblos. Y nosotros sin darnos cuenta, y nosotros pensando que es que el malo es el tombo y que el que no salta es tombo, pensando que es que los que tienen jodido el país son los políticos solamente, o la guerrilla, o los paracos. Tenemos que tener una visión mucho más amplia de esa realidad, esa explotación en la que vivimos como país. Dividan y vencerán, el principio maquiavélico, divida y vencerán. A los colombianos nos dividieron. Creen que nos vencieron, pero yo creo que nosotros, yo confío mucho en ustedes, en esas nuevas generaciones, que tengan nuevos pensamientos, que tengan la posibilidad de recrear mundos. Yo creo mucho en ustedes y qué rico que ustedes estén estudiando salud pública, porque si están estudiando salud pública es porque están convocados a ser educadores populares. Y un educador popular es aquel que transforma sus propias realidades, que reflexiona sobre sus propias realidades, sobre sus propias vivencias, para poder juntarse con otro a trabajar. Y cómo es de difícil trabajar con otros. Nosotros llevamos ya un mes aquí trabajando. Hay artistas, hay filósofos, matemáticos, trabajadores sociales, psicólogos, antropólogos, hay de todas las disciplinas. Y ese fue el reto. O sea, pensemos juntos y creemos juntos algo por la gente. Y no ha sido fácil, no ha sido fácil, muchachos, pero es posible. Y ustedes en esos ejercicios que empiezan a hacer, cuando uno les dice, chicos, vamos a trabajar en equipos, ay, no, profe, individual. Claro, porque es que el camino es más difícil. Trabajar juntos es más difícil, pero es posible, muchachos. Y la educación popular, ese es el llamado que hace. O sea, no desintegremos a ese sujeto que tenga conocimiento solamente, no. Trabajemos con todos, con los conocimientos que tiene el otro. Y eso significa que una mujer campesina puede ser promotora de salud.
Significa que un campesino puede ser promotor de salud. Eso significa que una campesina puede hacer primeros auxilios psicológicos. Y miren esas peleas. Ay, es que solo los psicólogos. No, no, no. Ay, es que solo los médicos. No. Hay unos conocimientos ahí que están brotando, que están cultivándose y que hay que conversar con ellos. Y esa es la educación popular. Y ustedes como salubristas están convocados a esa educación popular. Hay un caso que siempre planteo de un grupo de salubristas que fueron a terreno porque había una prevalencia de dengue en el territorio muy alta. Entonces, claro, fueron a hacer una brigada de salud para la prevención del dengue. Entonces los salubristas escribieron, dibujaron al mosquito, al vector este que transmite el dengue. Entonces lo dibujaron así en una cartulina, con las paticas, así súper grande, y fueron donde la gente a explicarles qué hacía ese mosquito y por qué era importante que no tuvieran aguas recolectadas, que tuvieran lugares donde gestionar adecuadamente las basuras, para que no hubiesen criaderos de esos mosquitos y así reducir la incidencia pues de dengue en el territorio. Entonces, los salubristas, genial ahí con su pancarta, se la curraron, trabajaron, y cuando llegaron a los 3 meses nuevamente a hacer un seguimiento a ver si había reducido esa incidencia, esa prevalencia del dengue allá, vieron que no, que seguía lo mismo. Entonces empezaron a hacer la evaluación de, pues, qué pasó con esa campaña de salud pública. Entonces le preguntaron a la gente que si ellos estaban recolectando adecuadamente, veían que habían vertederos incontrolados, que había aguas acumuladas en las casas. Entonces le preguntan a la gente pues que por qué todavía tenían aguas recogidas. Entonces dijeron, no, lo que pasa es que vinieron unos muchachos y nos dijeron que era que había un mosquito que nos está dando dengue, pero por acá no vienen esos animales tan grandes. Aquí lo que hay es un mosquito pequeñito, pero eso tan grande por acá no hay. Eso es un caso real y que nos empieza a decir, bueno, un educador popular tiene que tener todas esas habilidades, lectura de contexto, qué es lo que voy a hacer. Y ustedes cuando salgan a ejercer, conozco muchos egresados de los tres énfasis, tanto GESIS como administración, como ambiental, los tres énfasis. mm, Les ha tocado hacer capacitaciones, formación con las comunidades. Hay equipos de intervención psicosocial que ya tienen. En todos los equipos de intervención psicosocial que yo coordino en los proyectos, ya hay administradores, hay GESIS, hay salubristas y se tienen que meter en terreno a trabajar con las gentes. Y ustedes están convocados a eso, a ser esos salubristas que desde ese enfoque de la educación popular puedan transformar sus propias realidades, pero también las realidades de los otros. Yo sigo hablando porque no veo manos alzadas. Entonces, no sé si hay preguntas, si tienen resonancia con lo que se dice, alguna reflexión. Alejandro, adelante. Alejo, no se te escucha. ¿Alguien escucha a Alejandro? No, profe. No, profe. Bueno, creo que ya se le cayó la llamada. Abandonó la reunión. ¿Alguien más? Una resonancia, una reflexión que esté generando. No pasa nada si no hablan, muchachos, no pasa nada. Lo importante es que eso les vaya trabajando ahí en el corazón, que vayan diciendo, claro, es que yo me metí a esto por esto, quiero hacer esto, me encantaría trabajar con las comunidades. Resuenen, resuenen, no tienen que hablar. Yo no voy a obligarles a que hablen, no quiero preguntarles por nombres,
pero sí les pido que resuenen con estas reflexiones, con esos aportes que nos dio Gloria en esa contextualización, esa forma como el compañero, no recuerdo el nombre, eh, el compañero que habló, Diego, Diego, sí. Creo que sí fue Diego, esa resonancia que tuvo Diego en esa emoción de plantear las enseñanzas de Lola Sendales. Si algunos no han visto los videos, véanlos que nada pierden y creo que ganan mucho escuchándolos. No sé si alguien tenga una pregunta, una participación y si no, vamos cerrando la sesión. Muy bien. Perdón. Sí, María Camila, adelante. Bueno, solamente agradecer porque pues en realidad sí cambia mucho, al menos mi parte o mi forma de pensar en muchas cosas, ¿cierto? Entonces era eso, agradecer, porque aunque no voy a pues como a intervenir mucho, es algo que me llena y que creo que me va a servir para mi vida profesional. Eso es lo importante, María Camila, y yo espero que todos ustedes el día de hoy se tomen ese espacio. Em, sí, Alejo, no se te escucha, pero si quieres puedes escribir que yo lo leo. Que ustedes el día de hoy se tomen ese espacio. Ve qué chévere si yo empiezo a hacer educación popular en mi casa. Entonces, si tengo un hermanito que se cree el rey de la casa y que no lava los calzoncillos y que cree que mi mamá tiene que atenderlo toda la vida. Ve qué rico, voy a hacer una fiesta. Voy a hacer una fiesta con todos y le voy a decir eso a la familia sin que él se sienta mal. Le voy a dar un regalo, a decirle que, no sé, pensarse cosas así tan locas que nos saquen de la rutina. Ayer una compañera me decía, mi hermana cumple años mañana, voy a ir a comprarle algo y no sé qué. Y yo le dije, mira, no le compres nada. Hay miles de formas de romper con la rutina. En estas navidades, yo durante todo el año estuve preguntándole a mi papá, a mi mamá, así de a unito les iba preguntando, ve, ma, ¿usted qué le pidió al niño Jesús cuando era pequeña? Me dijo que una muñeca que llorara. Y mi papá, que un carrito a control remoto. Y a cada uno me tomé el espacio de preguntarle qué había pedido. Y en la Navidad hice el ejercicio de a cada uno comprarle lo más económico, pero que tuviera que ver con eso que pidió. Mi hermana pidió un Tetris, me costó 5.000 pesos. El carrito a control remoto de mi papá me costó 10.000, la muñeca de mi mamá otros 10.000. Y cuando hicimos el encuentro, fueron los regalos que los pusieron a llorar, no se la podían creer, porque es que el regalo no está en eso material que entregas, sino en el camino que haces para poder llegar al otro. Eso es educación popular. Yo cómo hago que el otro vibre. Mamá, hoy son las 6 ya son las 7 de la mañana, mamá, no se levante. La profe, me voy a salir de la clase. Profe, hasta luego, me voy a ir a el desayuno a mi mamá. Profe, hasta luego, me voy a desconectar porque voy a ir a barrer, a trapear. Ejercicios que conecten con la emoción del otro y que si no nos preparamos, si no nos disponemos a hacerlo en nuestro espacio, es falso que vamos a decir que lo vamos a ir a hacer con las comunidades. Empecemos a hablar de esas realidades. ¿Por qué mi mamá está enferma? Porque mi hermano está enfermo. Empecemos a hacer esos análisis y a compartir esos análisis con los otros que nos permitan empezar a hacer esos ejercicios de educación popular.
Alejandro dice que quería destacar que tener información no es conocimiento y que sin propósito de educación y ayuda no hay un buen proceso de educación popular, ya que para este es esencial no solamente reconocer a la población, sino saber qué se va a lograr con lo mismo y cómo lograrlo, así como la profesora Lola informaba el cómo por medio de la educación popular podía llegarse a educar adultos analfabetos o sin educación primaria o secundaria, em, con algo tan sencillo como el saber sobre su barrio. Wendy indica que Lola toca la educación como fundamento de los proyectos sociales, su reconocimiento como hecho político, el problema de la exclusión y la ciudadanía crítica, entre otros. Ella es puntual con todo lo que tiene que ver con la educación popular, la fluidez con la que habla, la seguridad, y le gustó mucho el video. Escuchar a Lola Sendales es tan bonito como leerla. Pueden leer a Lola Sendales, es una maravilla, así como cuando uno lee al maestro Héctor Abad, que es bueno escucharlo en todos esos programas radiales que nos dejó, también es bueno leerlo, lo mismo pasa con Lola. Adelante, Gloria. Gracias, Wendy y Alejandro. Bueno, hay algo que me llamaba como mucho la atención acerca de Paulo Freire, que él hablaba acerca pues como de la educación bancaria y la educación biológica. Entonces, recuerdo cuando era niña, pues hace años luz, porque yo tengo un poquito más de medio siglo encima, y eh, era acerca de que esa educación bancaria era una escuela tradicional en la que el profesor era el que sabe, pues el que sabe todo y el alumno no sabe nada. Entonces, el alumno es como ese depositario de los conocimientos transmitidos por el profesor y en ese sentido, pues el alumno era una parte pasiva en este proceso y el profesor era la parte pues como activa. Y esa era pues como la parte de la educación como bancaria que le llamaban. Pero entonces él lo pone a esa educación bancaria a una educación de tipo biológica que buscaba establecer, o sea, se busca establecer esa relación igualitaria como entre el educador y el educando, en la que ambas partes enseñan y ambas partes aprenden y que nadie lo sabe todo y nadie lo ignora todo. Entonces, eso sí como que me llevó como a esa parte de la niñez donde yo estudié pues mis primeros años, mi primer año de escuela y era muy, ¿cómo les digo? Yo nací en un pueblo en el suroeste antioqueño, en el corregimiento de Altamira, que está a 1900 metros sobre el nivel del mar, tiene un paisaje muy bonito, es un horizonte muy abierto y recuerdo muy bien que hasta que nosotros no teníamos los 7 años cumplidos, no podíamos entrar a estudiar, o sea, nosotros allá no sabíamos qué era transición, qué era jardín, nada de esas cosas, no, primero de primaria, y a mitad de año ya uno debía saber leer, escribir, matemáticas, uno era así, o sea, era algo muy rígido, y uno era como hasta temeroso, ¿sí? Porque era el profesor el que tenía la razón, el profesor el que le podía pellizcar al alumno, el profesor que le podía pegar al alumno. Entonces, si uno metía las de caminar en la escuela, sepa y entienda que en su casa también se la van, o sea, en la escuela le cascaba y en la casa también le acababan de, como para corregirlo. Entonces, sí, era como volver como a todo ese tiempo y decir, bueno, sí, esa educación en esa época era así, donde se planteaba, o sea, nosotros los alumnos no sabíamos, éramos unos ignorantes por completo. El profesor era el único que sabía, el único que tenía la razón, pero gracias a Dios, pues las cosas fueron cambiando y muchos docentes también. Entonces uno se encuentra a veces profesora con docentes universitarios que son como con esa tradición por allá, como que él es el que sabe y uno es el que está como ahí esperando a ver qué pasa, a ver como por osmosis le llega a uno toda esa información y uno se confunde a veces, porque a veces me confundo y más tanto tiempo que había dejado de estudiar. Entonces sí, eso fue una de las cosas que más como que me llamó acerca pues como de Paulo Freire. Gracias. A ti, Gloria, muchas gracias. Luz Estefi, adelante. Buenos días, profe, buenos días, muchachos. No, profe, ya como a modo de reflexión de todo lo que ustedes han dicho en el transcurso de la clase, considero que la educación popular es algo que nos toca, pues, a todos los que estamos en ese grupo, principalmente por las carreras que escogimos. Como dice usted,
sea, todo se relaciona con la salud pública totalmente y eso es lo que hace la educación popular básicamente. Es imprescindible entender realmente la realidad de las personas en las que nos encontramos, las realidades socioeconómicas de cada comunidad a las cuales nos vamos a enfrentar y en el diario vivir también, porque como usted decía, eso se empieza desde la casa. Realmente es como también un don de servicio el que uno ejerce en la carrera y en lo personal. En una parte leí que decía que enseñar no es solamente transferir conocimiento, sino que es crear posibilidades para su producción o construcción. Entonces va más allá, obviamente, del saber. Incluso hace tiempo yo me leí una frase que nunca se me ha olvidado, que dice que la educación realmente no se concentra en el saber, sino en el ser. La toca más allá, yo creo como que llega al alma, a las emociones, a los sentimientos, a la persona como tal. O sea, no se queda solo en el marco de saber, sino que trasciende. Y busca siempre mejorar la calidad de las personas, busca una vida digna, realmente que la vida no sea como desigualdad social, vivir por vivir, pagar deudas, gastar, no, es realmente llegar y motivar para llegar a ese escalón más alto que es la vida, porque es una sola vida y realmente tanta desigualdad, como usted decía ahorita, hay personas que solamente sobreviven, o no sé si fue Gloria, pero una dijo, solamente sobreviven a los 40 años, a los 50, no sé qué hicieron con la vida, qué pasó, o sea, el conocimiento abre puertas y es imprescindible realmente tocar a tanta necesidad que hay, no solo en Colombia, realmente en el mundo, a tantas personas. El conocimiento abre la mente, transforma vidas y llega a donde, o sea, la educación transforma las vidas. Y incluso es la mayor arma que hay para combatir la pobreza, la guerra. Un mundo educado realmente sería muy diferente. Y como usted dice, hay muchas expectativas en las nuevas generaciones. Gracias a Dios, creo que hay más conciencia en los jóvenes, hay más ganas por estudiar, por aprender y por transformar la realidad del país. Y yo creo que por eso escogimos esas carreras, profe, esas tres carreras que usted mencionó y todo se encamina a la salud pública. Ese sería mi aporte. Pues hoy la clase me pareció muy reflexiva y se tocaron muchos puntos profundos que completamente llegan a las emociones y realmente la educación se encarga de eso. Muchas gracias, profe. A ti, Luz Estefi, yo creo que esta es una invitación. Es una invitación a que ustedes busquen más sobre la educación popular. Es un mundo apasionante, es un mundo apasionante. Búsquenlo en las modalidades que a ustedes les guste. Si tienen Netflix, busquen Vida y obra de Paulo Freire, también van a encontrar. Busquen educación popular en YouTube. Si les gusta canción, hay canciones sobre la educación popular. Si les gusta imágenes, busquen imágenes. Hagan el pequeño ejercicio de, bueno, eso con lo que resoné hoy, ¿con qué me voy a quedar? Y guarden todo lo que hagan, porque todo lo que ustedes hacen es tan valioso que es un cúmulo de conocimiento. Vea cómo escribe Alejandro. Eso es la introducción para un artículo científico. La reflexión que hace Gloria, eso es una introducción para estar en una ponencia y poderla hablar. Luz Estefi para presentar su estudio de caso, lo que plantea Wendy también para escribir ensayos. Entonces, guarden todo eso que ustedes lo que hacen es en todo momento estar produciendo y que ustedes tienen que empezar a darle una valoración muy importante a todo este trabajo y esfuerzo que hacen. No cualquiera se levanta a las 6 de la mañana a estudiar y a reflexionar y bueno, y a todo lo que ustedes hacen. Entonces vamos a dejar la sesión acá. Voy a detener la grabación para poderla subir a aquellas personas que no pudieron